Saludos, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Enclave Local, nuestro espacio de actualidad política y que nos sirve para hacer repaso a los temas principales que se abordaron en la última sesión plenaria correspondiente al mes de junio del pasado lunes. Finalizamos con el Partido Socialista y su portavoz, Rosa Pardal. Bienvenida, Rosa. Bien, muchas gracias. Bueno, una sesión con puntos en el orden del día, pero que también bastantes urgencias que entraron al final en la sesión y que se pudieron debatir. Comenzamos, si le parece, por, digamos, la noticia del día, que fue esa incorporación de un compañero suyo, de José Luis Rupertí, como concejal del Ayuntamiento y, por ende, al Gobierno municipal también. Pues la verdad que nosotros, evidentemente, encantados con la incorporación de José Luis, que ya pertenecía al Gobierno como asesor en el área de urbanismo. Ahora deja esa segunda fila, pasa a la primera. Y bueno, yo creo que no solamente nosotros estamos encantados, sino que bueno, es una persona que es muy conocida en la ciudad y desde luego conocida por su solvencia profesional, y desde luego el equipo gana muchísimo con esta incorporación. Por tanto, lo vamos a ver ahora en otro papel. No va a trabajar menos, va a seguir trabajando, si cabe, un poquito más, pero desde luego la incorporación yo creo que le da también mucho más soporte o solvencia al equipo de gobierno. Todavía definiendo, supongo, las carteras que se va a repartir, sí, ¿no? En los próximos días el alcalde ya tiene prácticamente el decreto de competencias y de áreas ya finalizado, y bueno, es cierto que a lo largo del día de hoy se le va a comunicar a cada uno de los miembros del gobierno y asesores cuál va a ser el papel en los próximos meses de cada uno, lo que nos corresponde a cada uno. Es competencia del alcalde, evidentemente, y se hará a lo largo del día de hoy esas comunicaciones. Bueno, les daremos también debida cuenta aquí en la televisión pública. Vamos con algunos puntos del orden del día, si le parece. Se fijaron las fiestas locales en el mes de septiembre de 2022, el Día de la Patrona y el Viernes de Feria respectivamente, pero también un tema muy interesante y muy emotivo también de la sesión fue esa rotulación de la barrera con el nombre de Federico Franco Márquez, el Anís, ¿no? Esa barrera ubicada frente a la iglesia del Carmen, ¿no? Sí, la verdad, como ya decíamos nosotros en pleno, es uno de los puntos que nos gusta llevar a pleno, por cuanto, bueno, son reconocimientos a ciudadanos o ciudadanas de nuestra ciudad que por un motivo u otro pues tienen una trayectoria que precisamente sus vecinos y vecinas quieren reconocer. Son muchas las firmas que se recogieron con esta solicitud al ayuntamiento. Fue un punto que se aprueba de manera consensuada. Explicamos que bueno, este señor, que a mucha gente se le pregunta y todo el mundo, sobre todo ya de una cierta edad evidentemente, pues te puede contar alguna anécdota que haya vivido en su taller. Y bueno, decir evidentemente y resaltar de todas las cualidades que se hablaban, aparte de una persona tremendamente polifacética, una vez que uno lee todo el guión de todo lo que ha hecho en la vida, ¿no? Como desde luego trabajar. Yo le preguntaba incluso a mi padre, que él sí que lo conoció, y me hablaba, dice, mira, este hombre iba y de hecho lo reconocemos también y en la documentación que se nos entrega, que hacía, por ejemplo, una de las primeras cosas, aparte de trabajar en el campo, se dedicaba a repartir, o bueno, era como llevaba de manera ambulante, mercadeaba, pero iba en bicicleta, o sea, no iba en una furgoneta, no iba en un coche, sino él en su bicicleta se acercaba a las distintas zonas que no tenían tanta facilidad de acercarse a la localidad y les proveía de alimentos, ¿no? Entonces, pues desde futbolista que destacó en el Córdoba, o luego incluso ya fuera de esa labor importante que hizo en su taller, pues como por ejemplo también al final destacó como maquetista, y al final todo lo que hacía, pues evidentemente lo hacía bien. Y luego, hablando con su familia, pues destacan sobre todo el papel más importante que desarrolló fue personalmente y familiarmente como persona, ¿no? Y se le reconoce, yo creo que lo más esencial que digan de uno es que es buena persona, y bueno, pues todo el mundo que habla de él habla de que era buena persona. Para mí ya eso lo dice todo. Vida intensa la del Anís, y además, bueno, ya es historia viva de la ciudad. Desde el momento en que vamos a poder ver ese nombre en esa barrera a partir de ahora. Punto muy interesante también el que llevaba el área de gestión del espacio urbano medioambiental, referente a esa petición a la Consejería de Medio Ambiente para que nombre Reserva Ecológica del Genil a toda esa zona ubicada junto al casco urbano, junto al río, ¿no? Bueno, yo creo que es esencial, es muy importante que se nos conceda esa resolución de reserva ecológica. Ya hace unos años hubo allí una actividad de un centro educativo de nuestra ciudad en la que
no hace falta posiblemente, o sí, que tengamos que hacer ese tipo de actividades para reconocer o conocer de qué disponemos en nuestra ciudad. Y ahí se puso de manifiesto la riqueza inmensa que hay, tanto en especies animales como vegetales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o qué pretendemos conseguir con esta resolución? Ahora mismo nosotros hemos actuado, hemos derivado determinadas intervenciones, inversiones en los alrededores, pero no podemos intervenir, puesto que además pertenece estas parcelas a la Confederación Hidrográfica. Con esta denominación nosotros vamos a poder derivar inversiones en esa zona, vamos a transformarla y vamos a ponerla en valor y uso para la ciudadanía, para que se pueda practicar deporte, también pueda ser uso educativo o incluso una zona de esparcimiento como un merendero. Sí tenemos que tener en cuenta que dos cuestiones esenciales. La primera, que las intervenciones deben ser tremendamente respetuosas con el entorno, no debemos entrar como elefante por cacharrería y destrozar esa reserva, porque es lo que queremos poner en valor, y luego también tenemos que tener en cuenta que es una zona inundable. Por tanto, cualquier actuación que se ejecute en la zona debe permitir que tras una inundación sea una zona recuperable en las actuaciones posteriores que correspondan a esa inundación. Pequeñas intervenciones para adecuar el espacio para que se pueda usar, que además es una demanda muy importante de gran parte de la ciudadanía, ¿no? de esa zona. Como bien decíamos al principio, hubo varios puntos de urgencia que se debatieron en la sesión. Quizá el más interesante de cara a la ciudadanía precisamente es esa declaración de oferta más ventajosa a la empresa que está interesada en la gestión de las piscinas, tanto la de invierno como la de verano. Creo que era de Mairena, ¿no? La empresa, en este caso, Areafit se llama, Mairena Viso SL. Bueno, es una empresa que además tiene instalaciones deportivas en muchas zonas, en muchas provincias de nuestro país, y bueno, ha recalado también en la ciudad de Écija. Afortunadamente se celebró el proceso de licitación, pasó por pleno también, se ha celebrado la mesa de contratación y tras la apertura de los sobres pues se declara como declaración de oferta más ventajosa la propuesta de esta empresa, en la que además se emite un informe por parte del arquitecto municipal en la que el proyecto que iba en el pliego dice que cumple con lo que pedimos. Por tanto, estamos ahora mismo en la fase de comunicación a la empresa de que ha sido aprobado por pleno. Firmaremos ya, entregará toda la documentación necesaria, tendrá que hacer el abono de la garantía definitiva, que ya nos hemos puesto en contacto con ellos y está preparando toda la documentación, y en los próximos días, en cuanto tengamos toda esa documentación, vamos a llevar a pleno de nuevo la adjudicación definitiva. Esto va a implicar que, después de un año de pandemia en la que también hemos tenido que tener cerrada la piscina y que además no nos permitían tramitar determinados expedientes, este era quizá de los que nos preocupaban mucho más, porque la ciudadanía nos lo estaba reclamando ya, no tanto la piscina de verano como la piscina de invierno, en la que aparte de clases de natación son muchas las personas que lo requieren por cuestiones ya de terapia, ¿no? Sí. Por tanto, entiendo que antes del verano puede que se lleve ya esa licitación definitiva. Sí, nosotros vamos a intentar no llegar al pleno ordinario de julio, sino que en los próximos días, en cuanto la empresa tenga toda la documentación, hacer un pleno extraordinario si cabe, en la que se adjudique definitivamente y firmemos ese contrato dentro del mes de julio. A partir de ahí, supongo que la empresa se dedicará precisamente a realizar esa inversión en las infraestructuras antes de la apertura, supongo. Exactamente, le damos el plazo también estipulado para que haga esas inversiones, las ponga. Desde luego, después de ver el proyecto, vamos a tener uno de los mejores centros deportivos de la comarca y, si cabe, de Andalucía. El proyecto es bonito y esperemos que además se disponga cuanto antes y que la ciudadanía pueda disfrutarlo. Tenemos todos muchas ganas, supongo que el gobierno municipal más Muchísimo todavía. Muchísimo más, porque evidentemente es una presión, pero también es un interés evidentemente de poder volver a poner en gestión ese edificio municipal. Entraron también algunos puntos referentes al plan contigo de Diputación Provincial, sobre todo esa intervención en polígonos industriales, que también es muy necesaria
visto los viales que en el estado en el que se encuentran, ¿no? En concreto de 2 de los polígonos, creo que recordar. Sí, exactamente. Son con este plan contigo, que va a suponer casi 6 millones de euros de inversión por parte de la Diputación de Sevilla, gobernada por el Partido Socialista, que hace a la ciudad de Écija, nos va a permitir hacer la mayor actuación, yo creo que en muchos años, en distintos polígonos industriales. Como sabéis, hay un gran proyecto de un arreglo integral de la carretera que va hacia la campiña. Es una demanda por todas las personas que van diariamente a trabajar y todas las empresas que están allí radicadas y ubicadas. Ese punto no iba a pleno, pero que casi prácticamente 1 millón de euros va a ir destinado a esa carretera. A pleno llevábamos las actuaciones que se van a llevar a Quinta de Machado, que yo creo que es un polígono que nadie recuerda cuál fue la última vez que se actuó en ese polígono. Son 279.000 euros los que se van a destinar a esa zona, y evidentemente pues garantizar la circulación como medida de seguridad, y bueno, que son muchas empresas las que están radicadas también en ese polígono. Al final es un servicio que se le da a los empresarios de nuestra ciudad y también a las personas que van allí a trabajar. Hay actuaciones también en el polígono Virgen del Rocío. Vamos a actuar en prácticamente todos los viales, salvo hay una parte de este polígono que no está recepcionado, y como ustedes saben, el ayuntamiento puede actuar, por ejemplo, en los polígonos siempre que haya que estén en esa situación, recepcionado, para que podamos invertir ahí o dedicar fondos públicos. Prácticamente es otro polígono que también tiene muchas empresas de nuestra ciudad y que también vamos a actuar. Por tanto, al final va más de medio millón de euros destinados a estos 2 polígonos que claman a gritos una intervención inmediata. Ahora mismo teníamos la posibilidad de recibir esos fondos, y evidentemente la manera de un poco ayudar al empresariado écijano pues era precisamente con este tipo de inversiones que les faciliten su actividad. Y también son al final un escaparate de la ciudad, ¿no? Totalmente, absolutamente. Hay calles que cuando vienen no solamente trabajan o vienen a esos polígonos empresas o la ciudadanía de nuestra ciudad. Evidentemente, cuando llegas a un polígono, a otro y te encuentras con ese aspecto, también dice mucho de tu ciudad. Por tanto, poquito a poco son muchas intervenciones en muchos sitios en los que se van a hacer. Por ejemplo, otra de las que iba, por ejemplo, era que va a ir también en otro polígono, es en el polígono El Limero, con la adecuación de las instalaciones como aulas municipales, que también pues es otra inversión esencial e importante. Sí, sin duda, esos 6 millones de euros dan mucho de sí a la hora de poder llevar a cabo actuaciones. Otro de los puntos, que aquí fue donde hubo un poco de polémica con el sector del Partido Popular, que se levantó de la sesión incluso durante el debate de este punto, fue esa operación de tesorería que llevaba precisamente su delegación. Sí, bueno, creo que cuando nosotros, en un punto tan esencial, importante y sobre todo por lo que repercute en la economía de nuestro ayuntamiento, no entendemos que y lo voy a decir de una manera muy simple, creo que ya llegamos a unos extremos que parece que estamos en el patio de un colegio en el que alguien tiene una pataleta. Creo que hay que ser muy responsable y no se puede faltar el respeto a la ciudadanía, yo insisto en que estamos en un foro, en una institución a la que hay que respetar, y los primeros que tenemos que respetarla somos nosotros. Nuestro comportamiento es importante, hay que ser responsable, y no puedo enfadarme y decir me voy, no me importa. Los asuntos eran esenciales para la ciudad y creo que los intereses personales o particulares no pueden estar por encima del interés general de la ciudad. Lo importante en este punto era una operación, transformar, no era concertar, si concertamos un préstamo, pero no era incrementar la deuda. Pedir uno nuevo, sino transformar uno que ya existe, ¿no? Transformar uno que ya existe. Hace unos cuantos de años se pide una póliza de tesorería a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy al banco, necesito más de 4 millones de euros, que era entonces, se pide ese dinero y la póliza tiene el compromiso, que no es como un préstamo que lo puedes poner a 5 años, a 10 años, no. Las pólizas vencen al año siguiente. ¿Qué ocurre? Llegó al año siguiente y no se pagó. No se pagó, y quien estuvo en ese momento lo que hizo fue volver a renovarlo como otra póliza. Vuelves a pedir más dinero
y vas así. Se va sumando. Entonces, ¿qué ocurre? Eso evidentemente tiene unos intereses para las arcas municipales, pero además tiene al final en el resultado, cuando calculamos el resultado del ayuntamiento, los datos le perjudica también. Que cuando nosotros llegamos al gobierno, evidentemente vemos la situación económica y planteamos una serie de modificaciones que habían que hacer. Y yo digo, y siempre utilizo en Hacienda el símil de la construcción, nosotros tuvimos que ir apuntalando. Con esta transformación, cuando hagamos que la convirtamos en un préstamo que es a 10 años, vamos a quitar ese puntal y ya ese pilar habrá quedado reforzado. Todas las actuaciones están medidas, no son a salta de mata. Este año se nos ha permitido por primera vez hacerlo y además se nos ha permitido, como digo, estamos disfrutando de las primeras veces en economía porque no hemos tenido que pedir permiso al órgano de tutela financiera de la Junta de Andalucía. Antes sí había que hacerlo, pero es que resulta que la deuda del ayuntamiento a banco ha disminuido tanto, estaba en el 124% y ahora es el 57%, eso se ha hecho en 6 años. Entonces, se ha disminuido tanto que eso ya no tenemos que hacerlo. El año pasado, por ejemplo, fue la primera vez que pudimos acceder a los fondos de ordenación. Todo eso es porque vas dando pasos que te van permitiendo quitar puntales y se te van abriendo puertas. Ya sí estamos siendo, no estamos en una situación perfecta aún, pero sí es verdad que se nos van abriendo ya puertas. Ya se nos abren en las administraciones puertas y se nos da más libertad. Ya hemos generado esa confianza que era necesaria. Por tanto, a pesar de que nos ha recaído la deuda de Seguridad Social con Hacienda, a pesar de que hemos pagado las deudas de la EDAR, a pesar de que hemos ido pagando toda la deuda comercial que el Partido Popular nos dejó, y todos esos incumplimientos, estamos también asumiendo nuestra responsabilidad. Y poco a poco, el margen del proyecto, del modelo económico que queríamos instaurar, el alcalde dijo, y lo ha tenido siempre claro, no era un proyecto de 4 años, son medidas que van al menos a 10 años. Y la previsión era que con esto íbamos a tener ya un remanente positivo real, porque se nos ha ido engañando durante mucho tiempo diciendo que el ayuntamiento tenía un remanente positivo, y al final tú puedes enmascarar los datos obviando que teníamos pagos pendientes de aplicación, facturas en los cajones, pues todo eso se ha saneado, se ha hecho esa limpieza a fondo y poquito a poco la herencia que nosotros recibimos no es la que vamos a dejar y desde luego sigo diciendo y eliminando el mantra de que los gobiernos del Partido Popular son solventes económicos y que resuelven. El Partido Popular en Écija fue un desastre a todos los niveles y desde luego desde la Hacienda Municipal quiero decir que yo creo que fue el peor gobierno que ha pasado por la historia de la ciudad. Evidentemente no vamos a copiar, ellos dicen que hicieron lo que pudieron o lo que ellos sabían que querían hacer y evidentemente creo que no hicieron nada, absolutamente nada, como ahora al final veremos en otras cuestiones que sí que me gustaría resaltar y al final, pues evidentemente la herencia, si la próxima legislatura está el Partido Socialista, estaremos encantados, sea quien sea el concejal de Hacienda, va a vivir en una situación bastante, que la suya, ¿no? Bastante más cómoda y si es de cualquier otro partido, desde luego se va a encontrar una situación, porque no es una cuestión ya partidista, sino es una cuestión de que Écija, cuando decía el alcalde ponerla en el mapa, significaba en todos los sentidos, aparte como ciudad, desde el punto de vista turístico, de desarrollo, urbanísticamente hablando, porque nosotros hemos trabajado y muchas veces se nos achaca, bueno, estamos casi en época de elecciones, tienen el pueblo medio levantado, algunos de los grupos políticos que, bueno, que al final quieren enmarañar todas estas cuestiones, que yo creo que la señora Heredia por eso también a veces se va, yo creo que a veces cuando ve estas cosas, y yo la entiendo, yo creo que ella está muy preocupada cuando ve tantos asuntos que van a pleno, a Junta de Gobierno, son proyecto tras proyecto tras proyecto. Cualquier ciudadano o ciudadana que pasea por la ciudad puede ver cómo nos comprometimos a que las fuentes de la ciudad, y voy a hablar 3 matices, se están poniendo en marcha, están en funcionamiento, somos un gobierno que está trabajando por las distintas plazas de nuestra ciudad, tenemos la Plaza de Santa Cruz, la zona de Puerta Osuna, que tanto movieron ellos para que no se arreglara y evidentemente el resultado ahí está.
o la maravillosa Plaza de San Juan, como ha quedado, que ahora mismo prácticamente es un referente para cualquier actuación, para cualquier, incluso pasas por allí, es una alegría que la gente está sentada y disfruta de la plaza, y además hemos intentado conseguir integrar los monumentos dentro de esa plaza. Y luego, evidentemente, un gobierno que trabaja por sus barrios, por tanto, sin dejar a ninguno atrás, y en eso vamos a estar y vamos a seguir, y cuando lleguemos a final de año vamos a tener de nuevo medio pueblo levantado haciendo cosas, y el año que viene y el siguiente, en año electoral o no año electoral, no hemos parado, por ejemplo, siempre intentando, no lo más fácil, pero sí siempre lo correcto, metiéndonos en muchos charcos, pero es lo que correspondía por una actuación de responsabilidad. Ya me dirán cómo lo hacen, sanear cuentas a la vez que hacer todos estos proyectos, en fin, eso es encaje de bolillos parece, ¿no? Algunas veces. Gobernar con seriedad y con compromiso, eso es de lo que se trata. Muy bien. Vemos algunas mociones, si le parece también, señora Pardal, sí, se debatieron dos solamente de las tres que teníamos tres mociones, se pudieron debatir dos porque la del Partido Popular se marcharon y evidentemente no podíamos debatir una moción sin que esté evidentemente quien la tiene que defender. Bueno, la primera moción, que era conjunta, intentamos que fuese una declaración institucional, pero bueno, Vox se descuelga un poco de esa moción y bueno, era apoyo entendemos que hay un grupo minoritario que no se les respetan los derechos. Ellos se fueron un poco por la rama recordando artículos de la Constitución concretos y muchas veces lo que hace Vox es no ni siquiera resaltar ese artículo de la Constitución, sino lo que le interesa. Entonces es cierto que el colectivo LGTBI, hay un informe que así lo viene, ya no es ni hecho por el Grupo Socialista ni por ningún grupo o asociación de España, sino que ya viene desde Europa, en la que nos dice cómo la parte de la sociedad todavía es intolerante frente a esos colectivos. Aquí algunos grupos que utilizan palabras como la libertad y se les llena la boca al utilizarla, o la malutilizan, creo que precisamente es de lo que se trata, de que tenga cada colectivo esa libertad para ejercer, en este caso, su libertad sexual. No tiene que publicarla nadie de ninguna manera, pero sí que seamos tolerantes y que procuremos una sociedad tolerante con este movimiento. Ese fue uno, la otra venía de Izquierda Unida, en este caso también de tema económico, precisamente por muchos de los gastos que se están teniendo a causa de pandemia y otra casuística que se está dando también. Desde luego hemos vivido desde el año pasado una situación histórica en cuanto a crisis como no se podía recordar, ¿no? En nuestra ciudad prácticamente quizás desde la Guerra Civil, ¿no? Hemos estado viviendo un momento histórico muy grave. Nunca antes habíamos vivido esta situación y evidentemente aquí los ayuntamientos hemos tenido que ser la administración más cercana al ciudadano, incluso asumiendo competencias que no nos correspondían. Por ejemplo, en materia educativa, desde el ayuntamiento se hizo, por ejemplo, se aportó material, aunque no le correspondiese, incluso dotamos de más personal de limpieza para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas. En materia de prevención hacia los trabajadores, de limpiezas colectivas, todo eso ha implicado un coste económico. Hemos tenido que comprar mascarillas. En el tema de vacunación, ¿no? Claro, en el tema de la vacunación, por ejemplo, colocar esas carpas, esos aire acondicionados, el alquiler de esas sillas, el no uso de esas instalaciones, pero bueno, evidentemente para nosotros era prioritario siempre y desde la lealtad institucional que ha mantenido, y ya llegará a momento de pedir cuentas. Sí es cierto que todas esas facturas se han pasado, hemos tenido que dar cuenta al Ministerio del coste trimestral que asumíamos en exceso, y de hecho el presupuesto municipal de 2020 evidentemente fue en exceso, puesto que había unos costes que no estaban presupuestados, pero era incluso que tengamos partidas sobredotadas, son hechos
tan tremendo, es una pandemia mundial que nadie podía calcular. En servicios sociales, por ejemplo, dotamos de muchísimos más recursos, porque fueron muchísimas más las familias que se acercaron. Y evidentemente tuvimos que, aparte de los recursos ordinarios que teníamos, pues multiplicarlo, y la colaboración con Cáritas, Economato, evidentemente ha sido mucha la inversión. Por tanto, esto era una propuesta en la que, como he dicho antes, la Diputación de Sevilla ha dado al Ayuntamiento de Écija casi 6 millones de euros en un plan de reactivación y recuperación económica, y la Junta de Andalucía no nos ha, a ningún ayuntamiento nos ha aportado esa ayuda. Entonces lo que se hace ahora es decir, necesitamos que la Junta de Andalucía, que desde el Gobierno central se le ha dado dinero, pues oiga, deriven un poco a los ayuntamientos. Y eso es lo que pedíamos. Lo que no entendemos es cómo, por ejemplo, bueno, por parte de Vox, que está sentado a la mano derecha del Partido Popular en la Junta, pues dicen que no, pero lo que nos sorprende muchísimo también es que el señor Bermudo se desprenda diciendo que no es necesario. Yo creo que es una barbaridad que estos dos grupos digan que no venga dinero a nuestra ciudad. Como si ahora decimos que la Diputación nos ha dado 6 millones y le decimos que no lo queremos. Es necesario porque esto nos va a permitir, con este tipo de inversiones se permite una activación económica y permite que se circule, al fin y al cabo, el dinero, y mueve la economía de la ciudad, que es para la ciudad de Écija. Yo creo que son representantes municipales que los ha votado la ciudad de Écija y que deben velar por el bien. Olvidémonos en este caso de fines partidistas, sino del interés general de la ciudad. Entonces, sorprendida un poco por la postura tan desleal con la ciudadanía. Eso no lo hemos entendido, puesto que además lo han tomado como un ataque, parece, a la Junta. Nosotros en el pleno anterior llevamos una moción a la que le pedíamos precisamente inversiones al Gobierno central, que está gobernado por el Partido Socialista, pero entendemos que la ciudad necesita una inversión que era sobre la terminación del proyecto del Genil Cabra para dotar a Écija de 11.000 hectáreas en regadío, con lo que eso supone, y nos da igual que sea el Gobierno del Partido Socialista quien esté. Pero entendemos que ahora la coyuntura económica es factible, puesto que en este mes vamos a recibir mucho dinero de Europa, y a lo mejor, como lo que nos habían dicho años anteriores, que no había dinero, bueno, pues ahora hay dinero, deriven un poco aquí. Evidentemente creo que sí hay que pedirlo a la Junta, independientemente del Gobierno que esté en la Junta de Andalucía, sin deslealtad, sino por una cuestión de interés de tu ciudadanía. Queda claro también la postura. No quiero que nos marchemos sin preguntarle por un tema que está de máxima actualidad en el día de hoy. Esas palabras de la consejera de Fomento acerca de que la Junta de Andalucía no va a ejercer el derecho de retracto sobre las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía. El Gobierno municipal ha mostrado su estupefacción ante las palabras de la consejera. Mucha sorpresa, la verdad, por dos cuestiones. La primera, porque no lo hace de manera oficial. Nosotros nos enteramos como se han enterado los vecinos, por la radio. Eso entendemos que no es serio. Cuando, como digo, la relación a este respecto siempre ha sido cordial. Y de hecho, en octubre de 2019, la secretaria general de la Vivienda, que estuvo aquí en Écija, se puso a disposición y dijo que haría lo que el ayuntamiento le pidiera al respecto. No entendemos que lo haya dicho, no haya ninguna comunicación oficial y que lo haya hecho... Ella dice, mantiene que sí, en esas mismas palabras. Lo bueno de todo esto que dice, y ahí lo siento, pero yo creo que o se equivoca y le han informado mal, o miente, lo siento de verdad, pero es que lo bueno entre las administraciones es que cuando te envían un documento hay una trazabilidad, eso que es que hay un sello en el que te dice a qué hora ha salido y con un número de registro. Aquí no ha llegado nada, no tenemos constancia de ningún escrito. Entonces, no sé, yo creo que igual es su intención de comunicarlo, pero no lo ha comunicado y lo hace a través de la prensa. Luego, también nos sorprende mucho el desconocimiento que una consejera tiene de las leyes que someten a su propia consejería. Hay una ley de protección de la vivienda que permite, porque dice que no, ellos no tienen competencia. Yo creo que tampoco conoce sus competencias. A mí me parece muy grave que una consejera de la Junta de Andalucía
pues no sepa cuáles son sus competencias. Y la Junta de Andalucía tiene la competencia, no la obligación, tiene la potestad, puede ejercitar ese derecho. Y no cuando ya dice, no, es que ya han comprado, ya no se puede. Precisamente ese es en el momento en el que se puede. Título 9 de la ley, por si alguien lo quiere consultar. Exactamente. Entonces, es que no es que lo diga, esto lo primero, el escrito se puede comprobar porque si hay que certificarlo mediante certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento de Écija, se va a hacer. Aquí no ha llegado ningún escrito. Es un hecho objetivo demostrable. Y segundo, desconoce la ley. La ley no la inventa el Ayuntamiento. La ley es una ley que ya en otra ocasión la Junta de Andalucía hace precisamente cuando hay una oleada de fondos de inversión que pretenden hacerse con ese tipo de vivienda. Y la Junta de Andalucía emite una norma que no está en todas las comunidades de protección de la vivienda pública, porque tenemos que decir una cosa, es vivienda pública en suelo público, y lo que queremos saber es, ¿la Junta de Andalucía va a permitir que se especule? Pues lo voy a decir con esa palabra, nos parece que aquí hay una pura especulación. Son viviendas que se compran por 1.400.000, si dividimos, estará en torno a los 15, 16, 17.000 euros lo que sale cada vivienda. Y les están ofreciendo a los vecinos comprar esa vivienda por 40.000 euros. Multipliquen ahora 40.000 por 91, casi 4 millones de euros. Si a mí aquí la Junta me dice que no hay un fin especulativo, pues ya es que no queremos ver. Por tanto, yo espero que esas palabras, desde luego desafortunadas de ayer de la consejera, rectifique, que no estuviera bien informada, que se mire la ley y que evidentemente esperemos que no llegue una comunicación en ese sentido. Nosotros a ese respecto y debido a esa comunicación, el alcalde ayer convocó para hoy a las 9 de la mañana una junta de portavoces extraordinaria urgente en la que pedíamos el posicionamiento de todos los grupos. En mayo llevábamos una moción conjunta en la que todos pedíamos que la Junta de Andalucía ejerciera su derecho de retracto. Punto primero. Y punto segundo, el Ayuntamiento de Écija se comprometía al mantenimiento de las viviendas, pero como hace con todas, no vamos a poner ningún problema, que si hay que arreglar una cornisa, hay que pintar, hay que arreglar una escalera, la arregla el Ayuntamiento, pero que no permitan que unas viviendas públicas en suelo público terminen en un fondo que simplemente quiere especular con las viviendas. Eso es lo que insistimos. Que posteriormente a esa junta de portavoces nos hemos sentado con los vecinos. El compromiso del alcalde con los vecinos es que cada vez que hubiera una noticia nos íbamos a sentar con ellos. En este caso no teníamos una noticia oficial, porque siempre le hemos dicho que cuando haya una noticia oficial, pero es cierto que desde ayer que los vecinos escuchan a mediodía esta noticia, pues la consejera ha incendiado el ambiente, porque los vecinos desde ayer por la tarde no han parado de llamarnos, y no solamente al grupo socialista, sino a todos los grupos, y bastante enfadados. Por cierto, que en la ley se menciona que la Junta de Andalucía tiene la obligación de transmitir a los vecinos precisamente esa decisión de no ejercer el ellos derecho. No tienen comunicación. Nosotros estamos muy pendientes de ellos porque hay, creemos de manera malintencionada, algunos mensajes que se les están haciendo llegar a los vecinos, actuaciones que hemos puesto también en manos de investigación policial, puesto que hay actuaciones que creo que se juegan un poco con la tranquilidad. Y el ambiente ahora mismo no es un ambiente de tranquilidad. Nosotros en todo este tiempo, y precisamente por esa lealtad, hemos intentado mantener la serenidad de los vecinos. Ellos ya han llegado a un punto en el que no van a pararse, en que han decidido movilizarse, y evidentemente todos los grupos, tengo que decir, de la corporación han dicho que van a estar del lado de los vecinos y van a ir donde... Casi histórico, que los 7 grupos estén de acuerdo. Pues sí, pero yo creo que es un gran problema de la ciudad. Son 91 familias, muchas de estas familias en situación de vulnerabilidad, y creo que es lo que hay que hacer. De todas formas, cuando los vecinos nos digan mañana quieren ir a San Telmo o a la consejería o donde ellos consideren, o el lunes o el martes o el día que sea, evidentemente el grupo socialista ha dicho que va a ir. Los demás también, pero que los veremos, que aparte de decirlo, ellos han adquirido ese compromiso hoy con los vecinos también, y esperemos que así sea, porque cuando se manda esa moción conjunta es esencial para nosotros que eso vaya, para que la Junta vea que es toda la ciudad, que son todos los grupos de la corporación. Por tanto, decía antes, las herencias recibidas, nosotros respecto a materia de vivienda recibimos una herencia tremenda,
y vuelvo a repetir, 2 empresas, el Partido Popular, porque de hecho la consejera decía que la culpa era del alcalde. Yo te voy a decir que sí, que es verdad que era culpa del alcalde, pero del alcalde anterior, que cuando le llegó el plan de liquidación no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Cuando a nosotros nos llega de la empresa EMU, evidentemente, ¿qué hicimos? Negociar con el ICO y volver a pagar otra vez viviendas que ya habíamos pagado. Lo teníamos que hacer porque entendíamos que eran 248 familias. De las 2 promociones de SEDESA que el Partido Popular ha permitido que vaya a subasta, hemos conseguido rescatar la de Villarreal. Y desde luego el trabajo que estamos desarrollando y empeñándonos en conseguirlo, evidentemente va a estar hasta el último minuto, que desde luego el Grupo Municipal, el Partido Socialista en Écija, va a mover todo lo que tenga que mover para intentar que al final esas viviendas formen parte del parque de vivienda protegida municipal. Bueno, esperemos que tenga la historia final feliz, sobre todo por esos vecinos que lo estarán pasando realmente mal. Así es. Señora Pardal, ¿alguna cosita más antes de terminar? Pues ninguna cosa más que destacar, solamente esperar que en los próximos días podamos dar noticias de tranquilidad para estos vecinos y su tranquilidad será desde luego la nuestra. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Felices vacaciones. Para el que las tenga. Si se va. Yo de momento no. Nos quedamos. Bueno, muchas gracias. Gracias.